Un año han tardado los presidentes de las dos mayores potencias mundiales en volver a encontrarse cara a cara. En medio de tensiones que separan a Estados Unidos y a China en la materia económica y geopolítica, Xi Jinping y Joe Biden se reunieron este miércoles en los márgenes de la cumbre de la APEC. Un esfuerzo por mantener las vías de comunicación abiertas, como han reiterado ya en múltiples ocasiones. Vamos al análisis y vamos a conectar para ello con Patricio Giusto. Él es consultor político, director del Observatorio Sino-Argentino y también docente de posgrado sobre China contemporánea en la Universidad Católica de Argentina. Patricio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Antes de entrar en la polémica, comencemos hablando de la reunión. ¿Cómo analiza usted primero el encuentro de ayer? Uno que estaba preparado por los equipos de los mandatarios con mucha profundidad y que fue además adelantado durante mucho tiempo. Lo interesante creo fue todo lo que sucedió en la previa, que fue la reanudación de intercambios de alto nivel entre las segundas y terceras líneas con una frecuencia que no habíamos visto desde que Biden es presidente. Ahora bien, este encuentro puntual fue confirmado apenas unos días antes. Esto es por las desconfianzas que tenía China sobre el contenido de la agenda, sobre desacuerdos importantes que había, pero finalmente uno puede decir que el balance fue muy positivo, los presidentes se encontraron en suelo estadounidense y acordaron reabrir el diálogo bilateral en temas tan importantes como lo militar, el tráfico de drogas, el cambio climático, etcétera. Así que fue algo muy positivo, creo, de cara al futuro. Bueno, entendiendo lo positivo que ha sido calificado este encuentro y lo veíamos hace unos minutos en los titulares internacionales, sorprende que después de esta reunión Joe Biden finalmente se refiriera a Xi Jinping de nuevo como un dictador. ¿Usted por qué cree que decidió tomar ese camino el mandatario después de esta pregunta intempestiva del periodista? Mire, yo creo que esto es una pena porque él ya había tenido, desde que asumió, algunos términos muy agraviantes, expresiones de este tipo, y era justamente un momento para evitar esto. Uno puede decir, sabemos que tanto Biden como otros miembros del gobierno quizás lo piensan y deben pensar cosas hasta peores, pero decirlo en ese contexto yo lo atribuyo más a una cuestión de improvisación, a situaciones que lamentablemente este Biden anciano ya lo hemos visto en otras situaciones trastabillar, creo que no fue algo planificado y lamentablemente empaña lo que yo te comentaba como algo muy positivo en líneas generales, cómo se desarrolló esto con mucho profesionalismo, sobre todo por los asesores, los asistentes, los ministros de Biden, y él de alguna forma, como la máxima figura del gobierno, termina empañando este momento. Bueno, y después de esto, lo que esperamos ahora son posibles efectos de las declaraciones. Beijing ya las condenó enérgicamente, sin embargo, destacó que no va a ser posible seguir empantanando las relaciones entre ambos países. ¿Cómo interpretar la reacción entonces de China? Yo no me quedaría con este término, con estas expresiones desafortunadas, que seguramente vamos a ver más en el futuro. Y a ver, las provocaciones de Estados Unidos en temas como Taiwán, derechos humanos, Hong Kong, no van a cesar. Yo creo que China llegó a un punto de aceptación de que la dinámica de la relación conviene, pese a estas provocaciones, que vire hacia algo más cooperativo, que es un poco lo que se trabajó, es de alguna forma el objetivo de este encuentro, que se reanude la cooperación en muchos temas donde ya se sabía que hay intereses comunes y mucho tiene que ver también lo que está sucediendo en Medio Oriente, en la guerra en Ucrania. Ambos países dicen, este es un momento para apaciguar, para bajar los decibeles y para cooperar porque el mundo está en un proceso de desestabilización muy importante. Hay coincidencia en la diplomacia china y norteamericana, pese a las diferencias bilaterales, a que este es un momento para que ambas potencias trabajen en conjunto en ciertos temas, o la situación puede ser mucho peor, no solo para ellas, sino para el resto del mundo, ¿no? Bueno, justamente hablemos de algunos de los temas de la agenda internacional que seguro pasaron por esa mesa. Por un lado, respecto a la guerra en la Franja de Gaza, ¿en qué medida Xi Jinping podría hacer cambiar o hacer mover a Biden en su postura o presionar, por ejemplo, para que se frene la ofensiva de Israel? ¿Y usted cree que eso es posible? Sí, yo creo que hay mucha posibilidad de presión, de influencia del presidente Biden en este momento. ¿Por qué? Porque Biden no, perdón, del presidente Xi, porque el presidente Xi no está solo en este reclamo para que cese la matanza de civiles en Gaza, para que se cuiden los derechos también de los civiles gazatíes. Todo el mundo árabe está en esta línea, muchos países de lo que se llama el sur global, este concepto que tanto se usa en la diplomacia china en este momento,
están en esa sintonía. Entonces yo creo que el presidente Xi en su mano a mano con Biden, este fue uno de los temas fundamentales, pero pensemos también que la diplomacia norteamericana en los últimos días también ha virado en un sentido mucho más crítico a ciertas acciones del ejército israelí. Así que fíjate que incluso en este tema vemos a Estados Unidos y China en una línea de mayor coincidencia, algo inesperado. A partir del 7 de octubre, cuando sucede esto, en las primeras horas, veíamos diferencias abismales. Hoy hay posturas, te diría, muy cercanas. Bueno, ¿y qué se puede decir respecto de Ucrania? Ese es el otro gran tema. Biden sabe e insiste en que China es el actor más preponderante, el único actor con capacidad de, no diría torcer el brazo de Putin, ya ha quedado demostrado que ni siquiera China puede generar un cambio en ese sentido, pero sí de influir, sí de condicionar y sí de seguir encauzando o tratar de seguir encauzando este conflicto hacia una posible negociación. Hasta ahora China fracasó. China hace meses que viene insistiendo en esto, difundió, como recordarás, esa propuesta de 10 puntos, no ha tenido eco, pero Biden insiste, creo que con razón, de que es China el único camino posible si esto tiene que terminar de una forma negociada. Si no, ambas diplomacias, creo que también hay una coincidencia acá, vamos hacia un conflicto muy prolongado, muy desgastante, que no beneficia a nadie, ¿no? Bueno, y vamos a finalizar con el que ha sido el gran lunar en las relaciones de los últimos tiempos y es Taiwán. Beijing advierte reiteradamente a Washington que esta es una línea roja sobre su política interna. ¿En qué punto están las naciones sobre este tema? Yo te diría que no ha habido grandes avances en el tema. Sí, la posibilidad de Biden, del presidente Xi, de manifestar frente a Biden esta cuestión de exigir el mutuo respeto, de plantear la posición firme de China de que esto es un tema de soberanía, que este es un tema de política interna, obviamente esa posibilidad volvió a materializarse en esta reunión. Ahora, yo no creo que haya un cambio en la línea discursiva de Estados Unidos en esto y creo que con mucho realismo China tampoco lo espera. Es muy probable que siga el apoyo económico, incluso militar, y que sigan las provocaciones, con viajes de funcionarios, de legisladores, cuestiones que ya vimos. Yo creo que China, como te decía, llegó a un punto de aceptación de eso. Lo importante es que lo militar no se desborde. De vuelta, lo principal fue la reanudación del diálogo militar, de la línea del teléfono rojo. Esto va a ser muy importante para evitar que esas provocaciones, esa cuestión discursiva, siempre termine contenido en ese plano y no desborde en lo militar. Creo que en eso ambos se han ido más tranquilos, ¿no?, después de esta reunión. Pues bien, llegamos así al límite de nuestro tiempo. Es Patricio Justo, consultor político para Directo América de France 24. Gracias a usted por su análisis. Muchas gracias. Vamos a la pausa en Directo América, ya volvemos con más.